La palabra del Señor esta mañana. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones con la que hemos comenzado este año, que hemos titulado, ¿se acuerdan cómo se llama la serie que estamos llevando ahorita? ¿Cómo? Crisis, Esperanza y Restauración. Así se llama, Crisis, Esperanza y Restauración. Esta serie donde hemos estado reflexionando en algunos capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Solamente vamos a reflexionar en los primeros 5 capítulos de Romanos y después nos vamos a ir a reflexionar en los últimos capítulos de Apocalipsis. Eso vamos a hacer en esta serie, Crisis, Esperanza y Restauración. El texto en el que vamos a estar meditando esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en estos versículos. Si no traen una Biblia, va a estar pasando estos versículos en la pantalla, pero es muy importante que puedan tener sus Biblias abiertas y ahí sí, seguir la lectura de la palabra esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar esta mañana. Y entonces esta serie se llama Crisis, Esperanza y Restauración. Y hemos estado diciendo cada semana que la Biblia nos muestra una realidad que podemos darnos cuenta a nuestro alrededor. Nos muestra que los seres humanos tendemos a la crisis, los seres humanos tendemos al problema, tendemos a la injusticia, tendemos al dolor, al sufrimiento. Eso es una decisión que hemos tomado como seres humanos, tender hacia todo eso. Podemos ver eso a nuestro alrededor, podemos ver crisis a nuestro alrededor, podemos ver sufrimiento, podemos ver dolor a nuestro alrededor. Sí, y la Biblia nos dice por qué existe esa crisis, pero también la Biblia nos habla acerca de restauración. De hecho, ese es el tema principal de toda la Biblia, lo que Dios va a hacer para solucionar nuestra crisis. De eso nos habla la Biblia, todo lo que Dios tuvo que hacer para solucionar nuestro problema, para solucionar nuestro desorden. Y también la Biblia nos habla de esperanza. Tenemos un libro llamado Apocalipsis que nos dice que al final Cristo vencerá, todo saldrá bien. A muchas personas les da miedo leer el libro de Apocalipsis porque les da miedo leer todo lo que aparece ahí, pero no tendríamos que leer así Apocalipsis. Apocalipsis tendría que darnos esperanza. Cristo vencerá. Eso nos dice la Biblia. De todo eso nos habla la Biblia, de crisis, de restauración y de esperanza. ¿Están de acuerdo? Y el día de hoy vamos a reflexionar en la última mitad del capítulo 3, donde Pablo nos muestra claramente qué fue lo que Dios tuvo que hacer para solucionar nuestra crisis, qué fue lo que Dios tuvo que hacer para solucionar todo lo que está mal en el mundo. Y Pablo resume lo que ha hecho Dios en tres frases que se repiten constantemente en estos versículos que acabamos de leer. Estas 3 frases son: somos justificados gratuitamente. La segunda frase es: somos justificados por la fe. Y también
la tercera frase es que somos justificados mediante la sangre de Cristo. Una y otra vez vemos estas frases en estos versículos que acabamos de leer. Somos justificados gratuitamente, somos justificados por la fe y somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Estos versículos parece, no sé, la lectura se me hace muy ligera, pero son tan profundos, hay tanto que decir en estos versículos que acabamos de leer y por esa razón vamos a estar reflexionando en estos versículos durante 3 semanas. Vamos a estar reflexionando justamente en eso. Somos justificados gratuitamente, somos justificados por la fe y somos justificados por medio de la sangre de Cristo. ¿Les parece bien? Entonces, vamos a empezar a reflexionar acerca de una justificación gratuita. Así se llama el título del sermón de esta mañana, una justificación gratuita, y vamos a hacerlo con la ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, ¿por qué la necesitamos? ¿Por qué necesitamos esta justificación gratuita? Punto número 2, ¿qué es esta justificación gratuita? Y finalmente, punto número 3, ¿cómo la recibimos? ¿Por qué necesitamos esta justificación gratuita? ¿Qué es? ¿Y cómo la recibimos? Entonces, punto número 1, ¿por qué necesitamos de esta justificación gratuita? Vamos de nuevo a lo que dice el versículo 21 del texto del día de hoy. Dice, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Así que aquí el apóstol Pablo, y lo ha hecho desde el capítulo 1 de Romanos, nos habla acerca de la palabra justo. Y esta palabra justo, aquí Pablo nos dice que podemos ser justos ante Dios sin cumplir con las exigencias de la ley. En otras versiones de la Biblia, en lugar de decir justo, utiliza la palabra justificación o justicia. Y esto es porque estas 3 palabras provienen de la misma palabra griega de kaiosune. Así que podemos leer este texto también como si dijera, podemos ser justificados ante Dios sin cumplir las exigencias de la ley. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué significa ser justificado. ¿Qué significa ser justificado? Pablo una y otra vez nos está diciendo, somos justificados por esto, no somos justificados por esto otro, somos justificados por esta razón y por medio de esto somos justificados. Una y otra vez lo está repitiendo. Tenemos que entender profundamente, claramente lo que significa ser justificados. Fíjense, cuando decimos que una persona está justificada, estamos queriendo decir que esa persona tiene un historial que lo acredita o que lo valida. Cuando decimos que una persona está justificada, estamos diciendo que una persona tiene un historial que lo acredita o lo valida. Por ejemplo, cuando tú buscas un trabajo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para justificar que eres apto para recibir ese puesto? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para mostrar que cumples las características con lo que requiere el puesto al que quieres aplicar? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primerito, ¿qué es? Cuando aplicas un trabajo y quieres justificar que realmente cumples con las características de ese trabajo, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo? Ahí está, presentar tu currículum. Porque en el currículum se detalla claramente tu experiencia, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus aptitudes, y entonces tú presentas tu currículum con la esperanza de que la persona que lo lea diga, ah, mira, esta persona justifica estar en este puesto. Esta persona es apta para estar en este puesto. Y realmente así funciona en cada área de la vida, ¿están de acuerdo? Si queremos ingresar a alguna universidad especial, tenemos que hacer un examen de conocimientos que justifique que somos dignos de estudiar en esa gran escuela, en esa gran institución. Todo el tiempo tenemos que estar justificando nuestro desempeño para conseguir un trabajo, para ingresar a una escuela, incluso para ser aceptado en un entorno social. ¿Estás de acuerdo? Si quieres ser aceptado en un entorno social, no sé, tal vez tienes que justificar que puedes pertenecer a ese entorno social en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en la forma en la que te comportas. No es la misma forma en la que nos comportamos cuando estamos fuera de la iglesia que la que estamos aquí en la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Estamos justificando de alguna manera que somos dignos de estar aquí adentro. ¿Es posible que sí? ¿Es posible eso?
que haya personas que se comporten de manera diferente aquí dentro de la iglesia que fuera de ella. Es posible, es posible. Entonces todo el tiempo estamos intentando justificar que estamos aptos o que somos dignos de pertenecer a algo. Esta es la razón por la que todas las religiones y todas las culturas en todo el mundo creen que así también funcionan las cosas con Dios. Pero aquí el historial ya no tiene nada que ver con un historial profesional ni un historial académico. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? ¿Cómo pensamos que nos debemos de presentar ante Dios? Con un historial moral perfecto, ¿están de acuerdo? Todo el mundo piensa que cuando se presenta ante Dios se va a presentar con todo ese historial moral y entonces va a esperar que las acciones buenas sean mayor que las acciones malas y entonces poder ser aceptado por Dios, entonces poder ser recibido por Dios. Así es como las personas normalmente se imaginan el que van a poder ser justificados por Dios, que van a poder ser aceptados por Dios. Ya nos estamos familiarizando un poco con el uso de esta palabra, ya nos queda un poco más clara qué significa el término de ser justificado. Entonces así pensamos que funciona con el mundo, que tenemos que mostrar nuestro historial para ser aceptados, pero aparece Pablo y nos dice, ahora se ha revelado una forma inesperada de acercarse a Dios. Hay algo mejor que tener un buen historial o un buen desempeño. Hay un historial perfecto, hay una justicia divina que no te tienes que ganar, sino que se te ofrece. Eso es lo que dice Pablo, esto es lo que está diciendo Pablo en estos versículos. ¿Se dan cuenta cómo comienza Pablo? Comienza con un pero. Lo que veíamos en la semana pasada es que no podemos ser dignos de presentarnos ante Dios porque seamos unas personas malas moralmente o seamos unas personas buenas moralmente, todos estamos en la misma condición, todos estamos igual de perdidos. Entonces no hay forma en que nuestro desempeño pueda permitir que seamos aceptados por Dios. Y Pablo dice, pero espera un momento, no todo está perdido. Hay algo que se te ofrece de manera gratuita, una justicia que no tienes que demostrar, una justicia que no ganas, sino una justicia que se te ofrece de manera gratuita. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. En ningún otro lugar se ofrece algo como esto. Todos estamos acostumbrados a justificarnos de alguna manera delante de los demás y con incertidumbre y ansiedad les decimos, por favor, acéptame. ¿Están de acuerdo? Cuando aplicamos un trabajo, estamos preocupados, ¿están de acuerdo? Estamos pensando en eso, por favor, acéptenme. Cuando aplicamos para una escuela, estamos preocupados, por favor, acéptame. Cuando estamos estudiando para el Ceneval, los jóvenes que están estudiando para el Ceneval y están preparando ese examen, están pensando, por favor, que me acepten. Pensamos que pasa lo mismo con Dios. Por favor, Dios, ve todo lo bueno que he hecho, por favor, acéptame. Estamos acostumbrados a que todo cuesta en esta vida, ¿están de acuerdo? A que nada es gratis en este mundo. ¿Qué es gratis en este mundo? ¿Qué es gratis en este mundo? Nada, nada. Aun cuando te regalan algo, aun cuando te dan una prueba gratis, ¿sí han visto eso? Prueba este servicio por un mes gratis. Ay, qué padre, qué bondadosos, pero ya después de que pasa el mes gratis, ahora te cobran el triple. Nada es gratis en este mundo. Así es la vida. Sin embargo, el evangelio está fuera de cualquier expectativa que tú y yo podamos tener en este mundo. El evangelio está más allá de cualquier cosa que tú y yo nos podamos imaginar en este mundo. El evangelio dice que Dios ha logrado una justicia perfecta por nosotros y Él mismo nos la ofrece, y es por esa justicia perfecta que nosotros somos aceptados. El evangelio cristiano es absolutamente único. El evangelio cristiano va más allá de cualquier religión, va más allá de cualquier filosofía, va más allá de cualquier pensamiento, va más allá incluso de nuestro corazón humano. Nos cuesta tanto trabajo aceptar que somos justificados por gracia, porque no estamos acostumbrados a ser tratados así. Incluso se nos enseñó a no ser tratados así desde nuestros hogares, ¿están de acuerdo? ¿Qué era lo que teníamos que hacer para que nuestros papás nos compraran algo o para que ganarnos la aprobación de nuestros papás? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Portarnos bien. Allá Fer dice, sacar buenas calificaciones, sí. Entonces, si yo saco buenas calificaciones, si yo me porto bien, si yo tengo un buen desempeño, entonces mis papás me van a aprobar. Así es como hemos
crecido, así es como nos hemos acostumbrado a manejarnos en este mundo, pero el evangelio va más allá de lo que cualquier corazón humano puede imaginar. Te dice, no, hay algo que se te ofrece, lo mejor que se te puede haber ofrecido, lo mejor que se te puede dar, no es algo que puedas pagar, no es algo que puedas ganar, es algo que se te ofrece de manera gratuita. Alguien ya lo ha hecho por ti. Y tal vez si tú no eres un cristiano y estás escuchando esto por primera vez, tal vez digas, todo eso suena muy bonito, suena padrísimo todo eso que estás diciendo, pero realmente siento que no tiene nada que ver conmigo. Realmente yo no sé si quiero ser una buena persona, yo no sé si quiero ser justificado, yo no estoy interesado en ser una buena persona moralmente hablando, yo ni siquiera estoy muy seguro de qué creer acerca de Dios. Así que todo eso que dice suena muy inspirador, pero qué padre que a ustedes les funcione. ¿Alguien les ha dicho eso? Oye, qué padre que a ti te funcione el cristianismo, pero a mí no tiene nada que decirme el cristianismo. Si tú piensas de esta manera, déjame decirte que creo sinceramente que estás equivocado, porque creo que este tema te interesa mucho más de lo que crees. Este tema de la justificación te interesa mucho más de lo que crees, porque hay una realidad muy interesante. Todas las personas, todos los seres humanos, sean creyentes o no sean creyentes, todos están buscando una manera de justificar su vida. Todos están buscando una manera de justificar su existencia. ¿Están de acuerdo? Todos están diciendo, gracias a esto es que puedo vivir, gracias a esto es que puedo permanecer un momento más en esta vida. Gracias a esto, gracias a que logré esto, es que mi vida tiene sentido. O algunas personas no han logrado algo y piensan, cuando logre esto, entonces mi vida por fin tendrá sentido. Por fin podré justificar mi existencia. Fíjense, Sidney Pollack fue un director y un actor de cine estadounidense que ganó un premio Oscar. Y entonces, antes de su muerte, salió un artículo donde Sidney Pollack expresaba que él no podía dejar de trabajar. Él no podía dejar de dirigir películas. Y aunque él estaba enfermo y sentía que poco a poco la vida se le escapaba, no podía dejar, no podía parar. Incluso su familia le decía, oye, ya renuncia a tu trabajo, ya deja de trabajar, ya has ganado mucho dinero, ya has ganado mucho reconocimiento. Queremos disfrutar un tiempo contigo, ¿por qué no paras un momento? Y entonces en este artículo Sidney Pollack explica por qué no podía parar. Fíjense lo que dice. El magnate de cine Sidney Pollack dice que aunque el agotador proceso de realización de una película lo está desgastando, no puede justificar su existencia si se detiene. Y dijo, cada vez que termino otra película, siento que me he ganado mi estadía por un año más en esta vida. Cada vez que termino una película, siento que me he ganado mi estadía, el derecho de respirar, el derecho de estar en este mundo. Todos los seres humanos, sean cristianos o no, están buscando una forma de justificar su existencia. Todo el mundo necesita sentir que está haciendo algo que justifique el por qué estar aquí. Para Sidney Pollack y para muchas personas es importante saber que su vida vale la pena. ¿De qué manera tú estás intentando justificar tu existencia? Si esto es una realidad, si esto que estoy diciendo es una realidad, que cada ser humano está intentando justificar su existencia, eso significa que tú y yo estamos intentando justificar la razón por la que estamos en esta vida de alguna manera. ¿De qué manera estás intentando justificar tu existencia en este mundo? ¿De qué manera te estás diciendo a ti mismo, por esto vale la pena que yo siga respirando? O tal vez incluso has llegado a la conclusión de que ya no vale la pena seguir respirando y puedes abandonarte. Puedes dejarte ir, perderlo todo. ¿En dónde está la justificación de tu existencia? Puede estar en una carrera profesional, el por fin lograr ese grado académico que tú tanto has deseado, poder pertenecer al gremio de los médicos, poder pertenecer al gremio de los ingenieros, poder pertenecer al gremio de los arquitectos. ¿Es eso lo que le da sentido a tu vida? Poder tener un título y poder demostrar a los demás que lo has logrado. Tal vez ni siquiera has logrado ese título y te encuentras ahí en una laboriosa tesis, pero lo que te motiva a hacer esa tesis es el miedo a no obtener ese grado.
es un estatus social. Puede ser también incluso el sueño de casarte. El sueño de casarte puede hacer eso, lo que justifique tu existencia. Les compartía la semana pasada cómo eso motivó muchas de las decisiones que yo tomé en mi área ministerial, mi deseo de casarme. ¿Te puede estar pasando a ti también esto, como me pasó a mí? Es posible. Tu sueño es hacer una familia, o tal vez lo que justifica tu existencia es que tienes una familia. Tienes derecho a vivir más en esta vida porque tus hijos dependen de ti, porque tú quieres hacerlos felices, porque tú quieres que se realicen, y entonces piensas que eres un buen padre porque estás preocupado por tus hijos y no los dejas en paz y quieres que sigan creciendo profesionalmente. Pero ¿saben cuál es el problema de justificar tu existencia con tus hijos, con el desempeño de tus hijos? Que si tú justificas tu existencia con el desempeño de tus hijos, estás condenando a tus hijos a que te decepcionen. Y también los estás condenando a fastidiarlos porque has justificado tu existencia en ellos. ¿Eso te puede estar pasando? Tu ministerio dentro de la iglesia también puede ser alguna forma de justificar tu existencia. Sí, es posible. Todos estamos en esta búsqueda incansable de justificar nuestra estadía en este mundo. Todos estamos buscando ser aceptados. Pero ¿por qué necesitamos demostrarle a las demás personas que somos dignos de estar aquí? ¿Por qué Sidney Pollack no podía parar de hacer películas y a pesar de haber ganado los reconocimientos que quiso, no podía parar? Necesitaba una película más. ¿Por qué? Porque tú y yo llegamos a la conclusión de que nada en esta vida es suficiente, de que nada en esta vida puede consolarnos, de que siempre vamos a necesitar un poquito más, un poco más, un poco más. ¿Qué pasa cuando por fin consigues ese trabajo que tanto has estado anhelando? ¿Qué pasa cuando por fin tienes ese trabajo por el que aplicaste y ya te lo dan? ¿Qué es lo que quieres? Un mejor trabajo, un mejor sueldo, un ascenso. Porque cuando decías, ay, mira, cuando yo tenga esta cantidad de dinero, ahora sí por fin podré ser feliz, tal vez obtengas esa cantidad de dinero y dices, necesito un poquito más, solamente un poquito más y ahora sí ya voy a ser feliz. Porque cuando obtienes eso que tanto anhelabas, eso que tanto deseas, tener una familia, tener un hijo, casarte, lo vives y de repente dices, uy, esto estuvo muy padre, pero no me satisfizo como pensaba. No me consoló como pensaba. Ahora quiero algo más. Los seres humanos, al vivir en esta vida, nos damos cuenta de que siempre necesitamos un poquitito más, un poco más. Sin embargo, aquí Pablo nos dice que hay una solución que puede poner fin a nuestra lucha por justificarnos, a nuestra lucha por validarnos a nosotros mismos, a nuestra lucha de poder ser aceptados por fin. Y esta solución solamente la podemos encontrar en la justificación gratuita que se nos ofrece en el Evangelio. Por eso necesitamos esta justificación gratuita, porque todos buscamos justificarnos de alguna manera, todos buscamos justificar nuestra existencia. Tú y yo necesitamos que se nos ofrezca esta justificación gratuita por medio de Cristo. Entonces, punto número 2, ¿qué es esta justificación gratuita? Si tanto necesitamos de esta justificación que se nos ofrece de manera gratuita, ¿qué es entonces? Fíjense lo que dice el versículo 23, dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Si queremos entender lo que significa la profundidad de lo que es la justificación gratuita, tenemos que entender que esta justificación es mucho más que perdón. Eso es lo primero que tenemos que entender, que la justificación es más que perdón. Cuando la mayoría de las personas escuchan que somos justificados por la fe en Cristo, por la gracia, debido a lo que Él hizo por nosotros, muchas personas dicen, oye, qué padre, soy perdonado. Sí, eso es hermoso, eso es algo hermoso que tiene el Evangelio, que somos perdonados. Pero el Evangelio es mucho más que simplemente ser perdonados. Fíjense, cuando hablamos de alguien que es perdonado, queremos decir que esa persona está libre de responsabilidad, de ser castigado. Sin embargo, recuerden que la palabra justificación significa que tenemos un historial que nos acredita,
un historial que nos valida, es más que perdón. Cuando somos justificados recibimos un nuevo estatus con derechos, privilegios y beneficios. Si solamente fuéramos perdonados por Dios, eso significaría que Dios nos trataría como un carcelero trata al preso y le dice, puedes salir, ya nadie te condena, ya no tienes que pagar por nada, listo, tu estancia aquí fue suficiente, largo de aquí. Pero así no nos trata Dios. El hecho de que seamos justificados significa que Dios nos puede tratar como un padre y decirnos, puedes venir a mí, eres bienvenido, eres aceptado, eres validado, puedes venir a mí, yo te he justificado, yo lo he hecho, por eso puedes venir a mí. No solamente somos perdonados, sino tenemos este hermoso privilegio de saber que somos aceptados por Dios. Fíjense, y podemos ser tratados de esta manera por Dios porque su justicia se nos ofrece de manera gratuita, se nos da un nuevo historial perfecto, pero ese historial perfecto no es el de cualquier persona que se haya portado bien. Ese historial perfecto que se nos ofrece es el historial que Cristo logró por ti y por mí. Es el historial de lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo por ti y por mí? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por ti y por mí? ¿Qué es lo que logró Cristo por nosotros? Él siendo Dios, vino a este mundo a vivir una vida perfecta. ¿Están de acuerdo? Una vida en completa obediencia al Padre, una vida que tú y yo no podemos vivir. Esa vida que tú y yo no podemos vivir, que todo el tiempo nos decepcionamos y decimos, otra vez caí en esto, otra vez yo, otra vez. Cristo sí pudo hacer eso que tú no puedes hacer. Cristo vivió la vida que tú no puedes vivir. Y a pesar de que Él vivió una vida perfecta, Dios lo trató como el peor de los pecadores. Segunda de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios estuvo dispuesto a tratar a su Hijo Jesús como un pecador para que tú y yo fuéramos aceptados. Dios estuvo dispuesto a entregar al Hijo perfecto que lo obedecía en todo para poder recibir a hijos imperfectos que le desobedecen en todo. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Esto significa que en la cruz Cristo fue tratado como si hubiera hecho todo lo que nosotros hemos hecho. Nuestro historial fue puesto sobre Él. Y cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo, fíjense, esto es muy importante. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo, nuestro historial es puesto en Él, en la cruz. Él paga por nuestros pecados en la cruz y al mismo tiempo su historial es puesto sobre nosotros. Esto significa que ser justificados es presentarnos delante de Dios y Él nos ve como si hubiera a su Hijo perfecto, a Jesús. Ese es ser justificado. Eres perdonado, sí, pero es más que eso. Eres tratado como si hubieras vivido como Cristo fue tratado. Eres amado como Cristo merece ser amado. Eres servido como Cristo merece ser servido. Eres bendecido como Cristo merecía ser bendecido o merece ser bendecido. Esa es la idea de la justificación. Entonces, la justificación es infinitamente más que el perdón. Ahora, muchas personas tienen crisis con esta idea de que somos justificados por la fe y no por las obras. A muchas personas no les gusta esta idea, les puede fastidiar incluso esta idea, porque dicen, si somos justificados únicamente por la fe y no tienen nada que ver las obras, entonces, ¿de qué sirve que me porte bien? Yo realmente como cristiano, estas personas pueden decir, yo realmente como cristiano necesito ese aliciente que me haga sentir que en cualquier momento puedo perder la salvación, porque si no, entonces ¿para qué me porto bien? Necesito algo que me anime a portarme bien, algo que me diga, agua, si te portas de esta manera entonces puedes perder la salvación. El decir que somos justificados por lo que Cristo hizo, pues está muy padre, pero si Cristo ya lo hizo por mí, entonces ¿yo por qué me tengo que portar bien? ¿Qué respuesta le daría a una persona que les diga eso? Si somos justificados por gracia, como lo enseña la Biblia, entonces ¿por qué tengo que portarme bien? ¿Qué le dirían? Ahí está, ahí está. Fíjense, si la única motivación para una persona
para poder portarse bien es el temor a ser castigado. Eso significa que lo único que está motivando a esa persona a portarse bien es el miedo. Es el miedo. Es el miedo. ¿Hay algo mejor que el miedo? ¿Tenemos un aliciente nosotros que sabemos que somos justificados por gracia mejor que el miedo? Es la gratitud, como dijo mi hermana Lupita, la gratitud. Tú y yo obedecemos a Dios no para salvarnos, no para lograr la salvación, no para lograr ese historial bueno que nos salve delante de Dios. Tú y yo obedecemos a Dios porque entendemos que hemos sido aceptados sin merecerlo, que hemos sido tratados de una forma que no merecíamos ser tratadas, y en gratitud, en amor a Él, decimos: ahora quiero vivir para ti, ahora quiero vivir una vida que te glorifique a ti, porque tú me has amado a mí, porque tú me has amado primero, yo te puedo amar, porque tú me has servido primero, yo te puedo servir, porque tú has vivido para mí en Cristo, ahora yo puedo vivir para ti. Esa es la idea del cristiano que entiende la justificación por gracia. Fíjense, el miedo siempre es egoísta. Cuando hacemos algo por miedo, significa que hacemos algo por miedo a que suceda esto o aquello. Así que será mejor que me porte bien. Pero por otro lado, la verdadera bondad tiene que ver con hacer algo por Dios de manera desinteresada. Cuando vives una buena vida para que Dios te bendiga y te lleve al cielo, entonces no estás siendo bueno, porque todo lo haces para ti. Si ayudas a los pobres, no lo haces por ellos, sino porque esto te beneficia de alguna manera. Es probable que esta es la razón por la cual estamos haciendo buenas obras. No las estamos haciendo para Dios, sino las estamos haciendo para que eso nos beneficie de alguna manera. Esto es muy interesante. Cuando hablamos de las buenas obras que dice la Biblia, no estamos hablando de ser una buena persona moral. Porque hay personas que son buenas moralmente y no necesariamente son cristianas. ¿Conocen ese tipo de personas? Personas que son buenas, que ayudan a las personas, que sirven a otros, pero no necesariamente son cristianas. Esto es porque ser una buena persona no es sinónimo de ser un cristiano. Incluso déjame decirte algo que probablemente te va a fastidiar un poco. No se necesita ser una buena persona para ser un cristiano. Las buenas obras no tienen que ver nada con hacer obras moralmente buenas. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras según la Biblia? ¿Qué son? Son todas las cosas que tú y yo hacemos en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tú y yo podemos estar haciendo buenas obras aún incluso cuando nadie nos ve, aún en lo privado, aún en lo íntimo. Decir, podría hacer esto, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por miedo al castigo, porque eso es egoísta, estoy pensando en mí. No lo voy a hacer por sentirme superior a los demás, porque eso sigue siendo egoísta, estoy pensando en mí. Lo voy a hacer en gratitud por lo que has hecho tú por mí. Y es posible que nadie se dé cuenta de tus buenas obras, pero las buenas obras de las que habla la Biblia son esas cosas que tú y yo hacemos en respuesta, en gratitud a lo que Dios hizo por nosotros. Esto es importante entenderlo. Entonces aquí hay una paradoja. Si crees que tus buenas acciones son buenas, entonces ya no son buenas. Para que tus buenas acciones sean buenas, tienes que darte cuenta que no son suficientes, que no pueden justificarte, que aún sigues necesitando de la gracia de Cristo. Y entonces dices, yo hago esto, pero yo necesito a Cristo. Entonces en ese momento esas obras se convierten en buenas cuando las haces por Cristo, en respuesta a lo que Él ha hecho por ti. C.S. Lewis dijo alguna vez que la razón por la que sabía que el cristianismo debía ser verdadero fue cuando realmente analizó esta idea. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A quién se le ocurrió que la justificación no sea algo que nosotros nos podamos ganar, sino algo que recibimos por gracia? A nadie en su sano juicio se lo pudo haber entendido eso. No vivimos conforme a ese sistema, vivimos conforme al sistema de ganarnos la justificación. Pero dice, ¿a quién se le ocurrió esto? Esta es la razón por la cual el cristianismo es verdad, porque no se nos ocurrió a nosotros, se le ocurrió a Dios. Entonces debemos entender que esta justificación gratuita que se nos ofrece, por un lado es más que perdón,
Por otro lado, es algo que no tiene nada que ver con nuestras buenas acciones, no tiene nada que ver con ser moralmente bueno. Es algo que se recibe de manera gratuita. Entonces, ¿cómo podemos recibir esta justificación gratuita? Vamos al punto número 3. ¿Cómo la recibimos? Fíjense lo que dice el versículo 27. Dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. La conclusión a la que llega Pablo en estos versículos es muy importante. Nos recuerda que la justificación es gratuita y entonces, como la justificación es gratuita, tú y yo no tenemos nada de qué jactarnos. ¿Qué significa la jactancia? Es una palabra que ya casi no utilizamos, ¿están de acuerdo? Lo utilizamos más cuando venimos a la Biblia y la encontramos aquí. Pero ¿qué significa jactarnos? ¿Qué significa jactarnos de algo? ¿Qué es la jactancia? Fíjense, es aquello que nos da confianza. Es aquello en lo que dice: soy alguien porque tengo esto. Puedo vencer lo que venga contra mí porque he logrado esto. Entonces, cuando nos jactamos en algo, estamos pensando que ese algo es lo que nos define, que ese algo es aquello que nos da identidad, que ese algo es lo que nos da autoestima. ¿En dónde hallas tu identidad? ¿En dónde hallas tu autoestima? ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿En qué te estás jactando? La jactancia tiene que ver con todo lo que ya hemos dicho acerca de aquello con lo que justificamos nuestra existencia. Aquello que justifica nuestra existencia, nuestra carrera, nuestro trabajo, otra vez nuestra familia, el casarnos, el tener un ministerio dentro de la iglesia, el tener un puesto público. ¿Eso es lo que valida tu existencia? Ahí es donde estás poniendo tu confianza, en eso te estás jactando. Y entonces Pablo dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Fíjense, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que jactarse y creer son cosas completamente diferentes. Jactarse y creer son cosas completamente opuestas. No podemos hacer ambas. El concepto de la fe excluye la jactancia porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ser justificados. Entonces, lo primero que tiene que pasar para que tú y yo podamos recibir esta justificación que se nos ofrece de manera gratuita es reconocer que no hay nada que nosotros le podamos ofrecer a Dios. Es reconocer que no hay nada de lo que tú y yo podamos jactarnos, que no hay nada en lo que tú y yo podamos poner nuestra identidad para pensar que eso nos puede hacer aceptables delante de Dios, que eso nos puede validar delante de Dios. Entonces, para poder recibir esta justificación gratuita, lo primero que tienes que reconocer es que la necesitas. Es que la necesitas. Y esto es muy ofensivo para muchas personas. Esto es muy ofensivo para muchas personas porque a muchas personas no les gusta necesitar de alguien más. Quieren justificar su existencia por su propia cuenta. Yo he logrado esto. Yo estoy en este lugar por mi esfuerzo. Yo me he quemado las pestañas. Yo me he desvelado. Yo he sacrificado estas cosas para lograr esto. Yo no le debo nada a Dios. Yo no le debo nada a Dios. Yo lo he logrado. Pero si tú quieres recibir esta justificación gratuita, tienes que reconocer que eso no es algo que tú has logrado, sino que el puesto en el que tú estás también se te fue dado por gracia, que también es un privilegio que has recibido de parte de Dios. Entonces reconoces: no tengo nada que ofrecer a Dios, no tengo nada que darle, solamente necesito esa obra perfecta que Él ha hecho por mí. Necesito que ese historial perfecto que Él ha logrado sea imputado en mi cuenta, porque mi historial no es suficiente. Pablo dice que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. ¿Pero fe en qué? ¿En qué tenemos que poner nuestra fe? No es simplemente una fe vacía. Tal vez haya muchas personas con fe, ¿están de acuerdo? Pero pueden poner su fe en cualquier cosa. En la Virgen, en San Judas, en la Santa Muerte, en sí mismos, en un partido político, en un sistema económico. ¿En dónde está puesta tu fe? Y aquí dice Pablo que solamente somos justificados por medio de la fe. ¿Pero fe en qué? ¿En qué tenemos que poner nuestra fe para poder ser justificados? Fíjense, nuestra fe
tiene que estar puesta en obras. Nuestra fe tiene que estar puesta en obras, pero no las nuestras, no nuestras obras, porque nuestro desempeño siempre va a ser insuficiente. Nuestra fe tiene que estar puesta en la obra de Cristo, en lo que Él logró a nuestro favor, en lo que Él hizo por nosotros. Es eso lo que nos debe de dar identidad, es eso lo que nos debe de dar confianza. Y esto nos permite afrontar la decepción, ¿estás de acuerdo? Probablemente tú estás aquí esta mañana y no has logrado justificar tu existencia, y no has lograr esa carrera profesional que tanto querías. Tal vez no has logrado tener el puesto de trabajo que tanto querías. Tal vez no has logrado tener la familia que tú querías. Sin embargo, en Cristo hay esperanza, porque no debemos de justificar nuestra existencia en eso. Ya no tenemos que justificar nuestra existencia en eso. Ahora podemos justificar nuestra existencia en el hecho de que el Dios creador del universo nos ama tanto que estuvo dispuesto a venir a este mundo, a vivir por nosotros, a morir por nosotros y a resucitar por nosotros. ¿Eso es suficiente para ti? ¿Eso es suficiente para ti? ¿Se dan cuenta lo difícil que es para nosotros que el sacrificio de Cristo sea suficiente? Sin embargo, Pablo, en otra porción de la Biblia, en Gálatas 6:14, dijo: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú te jactas en otra cosa? ¿O realmente tu jactancia, tu identidad, aquello que te da, aquello que le da sentido a tu vida, es realmente la cruz de Cristo? Tenemos que preguntarnos eso esta mañana. Ser un cristiano significa saber que somos salvos única y exclusivamente gracias a la obra de Cristo y no por nuestras propias obras. Significa dejar de poner nuestra confianza en nuestro desempeño, en nuestro esfuerzo, en lo que hemos podido lograr, y comenzar a poner nuestra confianza en lo que Jesús ya ha hecho. Solamente si comprendes que eres salvo por la obra de Cristo, es que podrás tener una gran confianza en medio de cualquier circunstancia, incluso de la muerte. Fíjense lo maravillosa que es nuestra fe. Nuestra fe nos permite afrontar cualquier cosa e incluso la muerte. ¿Saben por qué? Porque cuando tú y yo estemos en esa situación, a punto de morir, sabemos que no nos vamos a presentar delante de Dios y le vamos a mostrar. No nos vamos a presentar delante de Dios para justificarnos con nuestro historial delante de Dios. Tú y yo, si tenemos nuestra fe en Cristo, tenemos la certeza de que cuando nos presentemos delante de Dios, ¿qué es lo que vamos a presentar? ¿Qué es lo que vamos a presentar? La obra de Cristo. La obra de Cristo. Y entonces seremos justificados. Entonces seremos aceptados. No hay nada que nos deba de preocupar, nada, incluso la muerte, si tu fe está en esta preciosa justificación que se te ofrece. Me gustaría terminar este sermón con esta cita del pastor galés, el Dr. Martin Lloyd-Jones, que dice así: el hombre que tiene fe es el hombre que ya no se mira ni se contempla. Ya no contempla lo que una vez fue, ni mira lo que es ahora. No contempla lo que espera ser. Su mirada está completamente fijada en el Señor Jesucristo y en su obra terminada, y solo descansa en ello. Miremos nuestra mirada, fijemos nuestra mirada en Cristo, hallemos nuestro descanso en lo que Él ha logrado por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta preciosa salvación que nos has ofrecido, Señor. Gracias por perdonarnos en Cristo. Gracias porque Él cubrió todo nuestro pecado, Señor. Gracias porque Él cumplió todo nuestro mal, Señor, con su sangre preciosa, Señor. Pero gracias porque esta justificación que tú nos ofreces es más que eso, Señor. Él ha vivido una vida perfecta para que hoy podamos presentarnos delante de ti, y tú nos ves, nos amas, nos tratas como Cristo, Señor. Incluso por eso podemos estar orando delante de ti esta tarde, Señor, porque estamos revestidos de esa preciosa sangre, estamos revestidos de esa preciosa justicia, Señor. Ayúdanos a recordar esto, Padre, que dejemos de poner nuestra confianza, nuestra identidad en algo o en alguien de este mundo, Señor. Siempre nos decepcionará, siempre vamos a necesitar algo más, Señor.
pero permite que podamos satisfacer la sed que hay en nuestro corazón únicamente con la obra preciosa realizada por Cristo en nuestro lugar. Ayúdanos, Padre, te pedimos esto como iglesia, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.